1 de la tarde con 53 minutos. Estamos en Contacto Electoral y, por supuesto, le agradezco al consejero nacional del Instituto Nacional Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, por tomarse el tiempo dentro de su agenda y venir al estudio de En Contacto. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Es un gusto estar con tu Y auditorio. bueno, por supuesto, agradecerle también al vocal presidente del instituto en el estado de Veracruz, a don Antonio Ignacio Manjarres Valle, por permitirnos y gestionar esta entrevista. Por supuesto, platicar, José Roberto, estuviste en Jalapa este día, hubo un evento, un foro, sexto foro relacionado con las energías y el desarrollo sustentable. Muchos se preguntarán qué tiene que ver el INE, ¿no?, con el tema de la energía y el desarrollo sustentable, pero entiendo yo que va más allá. Es un tema que tiene que abonarse a los partidos políticos para incluirlos dentro de las plataformas y sus propuestas y que sean contados, ¿no? Lo que pasa, Luis, es que los consejeros del INE nos dimos cuenta que se necesitaban crear espacios para que los partidos pudieran presentar sus plataformas a la ciudadanía, y por eso hemos venido realizando una serie de foros precisamente de lo que contienen dichas plataformas, y en un tiempo muy breve presentan sus propuestas. Preguntarte, hablando de este tema y de muchos de los que quisiéramos platicar contigo, vámonos desde el plano nacional, si nos lo permites. Tenemos una reforma política a nivel nacional que ha configurado y ha permitido la creación de este nuevo Instituto Nacional Electoral. Por desgracia, en el escenario nacional, algunos pues pretenden que en el desarrollo de este proceso electoral no le vaya muy bien al INE. Pareciera que tienen la intención de desacreditar al organismo responsable de ser el árbitro. Yo te preguntaría, ¿se puede consumar un proceso electoral dentro de la normatividad, donde se dé desde el punto de vista transparente, que sea equitativo, sin trampas? Por supuesto que se puede contar con un proceso electoral como lo describes, con apego a los principios rectores por parte de la autoridad electoral. No hay ninguna intención de ningún consejero de afectar a ningún partido, simplemente se aplica la ley. Le pueden gustar a veces no a los partidos cómo se aplica, pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo calificas tú desde el Consejo General del INE el actuar de algunos partidos políticos en una constante falta, pues llamémosle de probidad, o no sé cómo podríamos decirlo, a la hora de desarrollar sus campañas? Y te lo pregunto porque hay un partido en específico, el Partido Verde Ecologista de México, porque tiene nombre, tiene siglas, que ha considerado aprovechar las lagunas dentro de la normatividad electoral para poder desarrollar pues su campaña, posicionarse. Yo te preguntaría, te pregunto, ¿está en riesgo que este partido político pueda mantener su registro y de continuar con esta actitud? ¿No deberíamos de sentar un precedente para de una vez pues ir poniéndole el punto sobre la I? Fíjate, Luis, que ciertamente estamos en una situación inédita de que en un proceso electoral, en un corto tiempo, un partido político haya tenido tantas denuncias, y muchas de ellas ya van siendo confirmadas en última instancia, es decir, está dicha la última palabra. Todavía hay muchas otras denuncias que requieren ser firmes en una determinación del Tribunal Electoral, y también es inédito que ciudadanos y partidos políticos soliciten que se le quite el registro a otro partido político. Eso no había pasado en la historia de México, y lo que necesitamos es en su momento llevar a Consejo General una determinación sobre esa petición, y tendríamos que pronunciarnos hasta ese momento como consejeros. ¿Por qué se ha dado este señalamiento constante y este descalificar o sancionar al Partido Verde Ecologista de México ante la evidencia de haber pues transgredido la ley, cuando también hay otros partidos políticos en el proceso electoral o están desarrollando sus campañas? Y te lo pregunto porque pareciera que desde el Consejo General del INE, esta es la percepción que tenemos a veces desde provincia, pues intentan marcarle un alto a este partido, pero dejan libres o sueltos a partidos como el Movimiento de Regeneración Nacional, en donde su candidato o su presidente, no sabemos qué sea, está haciendo campaña ya desde ahorita. Bueno, no hay ninguna denuncia hoy por hoy que esté pendiente en el caso del partido Morena. Hubo una hace algunos meses donde se cuestionaba que su dirigente saliera en spots, pero la realidad es que no está prohibido. Lo que está prohibido es de que servidores públicos utilicen los tiempos de los partidos para aparecer. El ciudadano Andrés Manuel no es
hoy por hoy ningún servidor público es un dirigente de partido y eso no está prohibido. Hay que conocer el modelo de comunicación política para saber qué se le puede exigir. Y precisamente en base a que el Partido Verde emitió una serie, miles de spots de legisladores pagados con recursos de las cámaras de senadores y de diputados vía sus fracciones parlamentarias, sí, fue que se observó que era una campaña paralela a la del propio partido político. Entonces le benefició esa sobreexposición y fue lo que sensacionó en algunos momentos. Ha habido más conductas, por supuesto, que se han sancionado. Yo te preguntaría también, ¿es este partido político lo conforman diputados, senadores multimillonarios? Quiero pensar yo, porque abonar 109 millones de pesos a una campaña como la que se señaló por parte de estos integrantes de este partido en específico, el Partido Verde Ecologista de México, o ganan muy bien o heredaron mucho dinero. ¿De dónde salió ese recurso que fue lo que señaló precisamente el Consejo General? La gran mayoría de recursos está aprobado que provinieron de los recursos que tienen como grupos parlamentarios y eso está prohibido por la ley porque los partidos políticos no pueden recibir aportaciones de entes públicos ni de ninguna persona moral y eso originó una sanción de más de 200 millones de pesos en la vía de fiscalización. Sí. Aparte está una sanción de 76 millones ya firme por haber violado este modelo de comunicación política, es decir, que legisladores sobreexpusieran mediáticamente al partido. José Roberto, preguntar también, en materia de desarrollo de campañas, hemos visto un proceso, por más que el Instituto Nacional Electoral ha buscado que los partidos políticos presenten propuestas, veamos a los candidatos caminar, muchos de ellos han estado pues escondidos, llamémosle así, algunos hacen su campaña desde un café. Cómo tener la certeza, por ejemplo, que el recurso asignado por parte del INE al partido político y que tendría que llegar, en su caso, al candidato para poderlo ejercer, no pasó por la mano de la dirigencia estatal, no se lo quedaron ahí. ¿Cómo fiscalizar a estos candidatos? Es una buena pregunta, Luis, te la agradezco porque da margen para platicarle al auditorio que esta reforma 2014 tiene como novedad un sistema distinto, novedoso de fiscalización de los gastos de precampaña y ahora de campaña, porque es una fiscalización en línea, es decir, a los 3 días de realizar la operación mercantil, los candidatos y o partidos tienen que informar en un sistema que creamos exprofeso para este propósito de fiscalización y sobre todo no solo es en línea, sino en tiempo real, lo que nos va a permitir tener dictámenes de fiscalización en 37 días posteriores a las elecciones y poder tener un resultado de la fiscalización antes de que muchas autoridades tomen posesión. Es un cambio de paradigma en materia de fiscalización. Está teniendo resultados si se ven a simple vista. Por ejemplo, en los procesos electorales locales, sí, antes no había sanciones por gastos de precampañas, como si no sucediera nada. Y ahora hemos estado fiscalizando esas campañas. Bueno, esas precampañas todavía no estamos fiscalizando campañas, están corriendo, pero ya ha habido sanciones de muchos millones de pesos. Eso significa que hay una verdadera fiscalización. Entendemos el origen y la intencionalidad de esta norma que ha creado el INE para fiscalizar el recurso de todos los mexicanos, porque finalmente, aunque lo maneje un partido político, pues es recurso de todos. Te pregunto, ¿por qué el INE no confió en los organismos locales para el desarrollo de esta fiscalización? Y te lo digo así, Veracruz tiene un organismo que no ha sido, dentro de esta reforma electoral, renovado. Tendría que venir el OPLE nuevo, el Organismo Público Local Electoral. ¿Por qué no fiscalizar desde el ente local y hacerlo desde México? ¿Tiene el INE la capacidad para hacerlo? Y te lo pregunto en el día que se celebra el Marco Nacional de Celebración de los Contadores Públicos, ¿no? La realidad es que la reforma 2014 dio la atribución al INE de fiscalizar las campañas locales con la posibilidad de delegar esa tarea algún día. Nosotros en el INE consideramos que ciertamente los soples no están capacitados todavía, no están con las condiciones humanas, financieras, materiales de realizar una fiscalización como ya lo exige la reforma electoral.
y no es ofensivo hacia quienes integran los órganos electorales, sino, en mi parecer, es real, es cierto. La reforma tuvo como propósito renovar esos órganos porque no le estaban entregando al país o a sus estados los resultados que se les exigían. Por primera vez en nuestro país tendremos la posibilidad de elegir candidatos independientes. Nunca en la historia de México se había logrado tener o acabar con este monopolio, llamémosle así, que tienen los partidos políticos en este ejercicio de oligarquía, llamémosle, de partidos. Por primera vez se tiene a los candidatos ciudadanos y te pregunto, ¿no se corre el riesgo, no teme el INE que estos candidatos independientes puedan ser cooptados por intereses, llamémosle legales o no legales, grupos organizados de empresarios, llamémosle, o de grupos del crimen organizado que finalmente estén detrás de los intereses de estos candidatos al no tener un instituto o un ente político que los respalde? Bueno, Luis, aquí habría que aclarar que los candidatos independientes están sujetos a un régimen de fiscalización tan estricto como el de partidos. Tienen, de hecho, que hacer lo mismo, reportar en línea y en tiempo real sus egresos, y tienen topes de ingresos por aportaciones. Tienen igual un tope de gastos de campaña, que por cierto es casi similar al de los candidatos de partido. Estoy refiriéndome al de los diputados federales. Y no tendríamos por qué pensar en negativo respecto a los candidatos independientes. Yo creo que corresponde a las autoridades de otra materia, las de Procuración y Administración de Justicia, tomar cartas en el asunto si algunos intentos hubiera de penetración de la delincuencia organizada respecto a candidatos, pero que no sería exclusivamente de los independientes. Tampoco no podemos dejar pasar y dejar en alto la violencia que se vive a nivel nacional. Lamentablemente ha trastocado este proceso electoral como nunca antes en la historia de los procesos democráticos en México habíamos tenido tantos candidatos a nivel nacional asesinados. Hay casos en distintos puntos del país en donde lamentablemente desde aspirantes a regidores hasta candidatos a presidentes municipales han sido ultimados. Te pregunto, ¿no estaremos siendo presas de un avance del crimen organizado en materia electoral? ¿No querrán ellos en alguna manera cooptar o intentar buscar detener el avance democrático colgándose de algún candidato que no pudieron hacerlo y lo eliminan? Bueno, Luis, lo que me parece pertinente al respecto es precisar que sobre esos hechos todavía no hay una determinación en última instancia de la autoridad competente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay certeza, no hay información de que esos hechos tengan que ver con cuestiones electorales. Habría que esperar en principio a que eso se aclare. Y por otra parte, yo sí creo que en términos generales en el país hay mucha violencia, pero hay que transmitirle a los ciudadanos que este momento pues no afortunado de la vida nacional por tanta violencia no debe ser obstáculo para no participar electoralmente. Yo sí invito a los ciudadanos a que no solo participen electoralmente, sino que participen políticamente siempre en los asuntos públicos. Por último, preguntarte, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo se ve a Veracruz en materia electoral? ¿Cómo se está desarrollando el proceso electoral desde el Consejo General del INE? Una cuestión es lo que aquí vivimos a diario y cómo se ve desde la óptica del centro. ¿Existe el riesgo de que no se lleve a cabo en algún distrito el proceso comicial de manera normal? ¿Hay algún tema de foco rojo, llamémosle así, que te haya reportado pues el responsable en Veracruz? Ningún foco rojo. En todo proceso electoral hay retos que superar, que son en muchos casos logísticos. Estamos trabajando intensamente para que las 10,257 casillas en todo el estado se instalen. Tenemos plena confianza en el trabajo de nuestro delegado. Pues te agradezco, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero nacional del INE, por venir al estudio de En Contacto, platicar con el auditorio. Hay muchísimos temas en materia electoral. Este sería tema para una entrevista más larga, pero bueno, pues entendemos que también el tiempo en radio y en televisión es breve y ojalá pronto podamos platicar de cara a lo que se viene, que será la jornada comicial del próximo 7 de junio. Con gusto, Luis, y aprovecho para reiterar la invitación a los ciudadanos
que vayan este 7 de junio a votar. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 8 minutos.